Hola, hola, bienvenidos. Estamos felices de estar con ustedes hoy en Hablemos de Salud. Nos encanta que este programa llegue a todas las partes del mundo y quiero contarles que hace parte de todos los contenidos que tenemos con Pensamiento al Aire. Así que aquí pueden disfrutar de diferentes programas, diferentes especialistas, diferentes profesionales en áreas diversas para que ustedes puedan estar actualizados desde Medellín, Colombia, para el mundo. Hoy vamos a hablar con el doctor Hugo Gallego. Él es médico toxicólogo de la Universidad de Antioquia y hemos tenido una relación profesional durante años y puedo decirles que es uno de los médicos toxicólogos más importantes y que más ha ayudado a personas, a jóvenes en todo este tema de las adicciones. Hoy vamos a hablar de un tema específico teniendo en cuenta la pandemia y es el síndrome de abstinencia. Dentro de los otros muchos temas, pero digamos que nos vamos a centrar muchísimo en porque este síndrome de abstinencia, se ha vuelto exponencial en una situación como la que hemos vivido y queremos saber cuál es esa realidad y cómo ayudarles a aquellas personas que tienen problemas de adicciones, tanto en las drogas como en el alcoholismo, y cómo manejar a estos pacientes en la casa en un momento de tanta dificultad como el que tenemos. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, me encanta estar acá en el programa. Qué alegría otra vez estar aquí hablando de estos temas que nos encantan. Bueno, ¿cómo es ese tema del síndrome de abstinencia? ¿Qué significa y cuándo una persona llega a un estado de estos? Bueno, yo creo que es importante que le contemos a toda la teleaudiencia que el síndrome de abstinencia es una serie de manifestaciones que cualquier persona puede presentar cuando viene con un consumo frecuente, un consumo regular de alguna sustancia, sea legal o ilegal. Entonces puede ser una persona que venga consumiendo frecuentemente alcohol, una persona que venga consumiendo frecuentemente pastillas para dormir o tranquilizantes, o que consuma otro tipo de sustancias psicoactivas, marihuana, cocaína, heroína, cualquiera de ellas. Si de repente para el consumo, el organismo va a tener una serie de reacciones o manifestaciones que se van a llamar síndrome de abstinencia. ¿Por qué? Porque el cuerpo venía acostumbrado y había tenido una serie de cambios por el contacto con la sustancia, un contacto de manera repetida. Entonces, al no estar la sustancia presente, el cuerpo reacciona consciente o inconscientemente con una serie de manifestaciones y síntomas que llamamos síndrome de abstinencia. Perfecto. ¿Cuándo se puede decir que es un consumo frecuente? ¿Cuántas veces tiene que consumir esta persona para que genere esa adicción o para que se pueda decir que tiene un síndrome de abstinencia? Bueno, el consumo frecuente, pues en nuestro medio es un consumo de prácticamente todos los días e incluso cantidades altas y pesadas de las sustancias. ¿Qué quiero yo decir eso? Hay gente, por ejemplo, que consumen licor todo el día desde que levantan hasta que se acuestan, quienes fuman cigarrillos desde que levantan hasta que se acuestan, quienes están vapeando, por ejemplo, 14, 16 horas al día, quienes toman pastillas tranquilizantes y las toman 2, 3 veces al día y en la noche toman más. Y con el consumo de marihuana, de cocaína, exactamente lo mismo. Hay gente que consume marihuana todo el día. Es un consumo muy frecuente, pero en investigaciones también internacionales para hablar de consumo frecuente, ellos mencionan que cuando se consume mínimo 3 veces a la semana. Así que nosotros aquí tenemos consumidores más que frecuentes, porque es gente que consume diario y a veces cantidades muy altas. E incluso, como digo yo, durante todo el día, por ejemplo, en fines de semana, se están presentando problemas de alcoholismo de fin de semana o consumos pesados de fin de semana en dosis supremamente altas. Gente que se va, por ejemplo, de viernes hasta domingo, de viernes a lunes y es día de fiesta, y se presentan toda esta cantidad de consumos altos y posteriormente pueden presentar las manifestaciones de abstinencia. Perfecto. Bueno, es en esta pandemia donde era, digamos, muy difícil conseguir la droga, donde se comenzaron a acabar algunos tipos de medicamentos, donde las restricciones para salir eran muchísimas, donde estaban cerradas las farmacias, donde hay incluso en este momento escasez de algunos componentes dentro de los laboratorios. ¿Cómo se ha manejado esto y qué tanto se han reportado estos casos en la consulta diaria? Sí, en esta pandemia hemos tenido dos situaciones. Una,
la que tú mencionas, y es que por escasez de la consecución de las sustancias o por agotamiento de algunos medicamentos, por ejemplo, se han presentado entonces síndromes de abstinencia. Y eso precipita que las personas llamen y hagan o teleconsulta o acudan a los servicios de urgencia cuando el síndrome de abstinencia es bastante severo o complicado. O por el contrario, también el otro caso es que las personas en medio de la ansiedad, el desespero y todo eso, empiezan a consumir probablemente más de la cuenta y se presentan entonces sobredosis. Nos ha pasado, por ejemplo, gente que está encerrada durante esta pandemia consumiendo licor todo el tiempo, o porque tuvieron una quiebra económica, o por la soledad, o por la misma angustia del encierro, o la ansiedad que les genera, la gente se aumenta en sus consumos. Entonces hemos tenido como los dos extremos, las manifestaciones de abstinencia por no consecución de las sustancias, o la sobredosis y el incremento en los consumos, precisamente por todas estas situaciones que les ha generado el encierro durante la pandemia. Hay cambio de hábitos, digámoslo, de consumo de cosas. Si no encuentro la droga, entonces veo licor. ¿Alguna sustitución? Sí, también es posible, porque, por ejemplo, en el caso de algunos medicamentos que se han escaseado y que se han agotado los principios activos, las materias primas y que hubo pues como cierre de las importaciones de algunos de ellos, de la gente empezó a recurrir como a algunos medicamentos sustitutos. Entonces se agotaron, por ejemplo, algunos analgésicos, se agotaron algunos tranquilizantes y las personas entonces comenzaron a buscar alternativas y empezaron a utilizar otros que de igual manera pueden generarles dependencia y les puede generar entonces intoxicación, sobredosis y todas las manifestaciones pues que les he mencionado ya de abstinencia cuando suspenden ese tipo de consumos. Bueno, el otro digamos, límite o nivel es el tema de los suicidios, ¿cierto? ¿Qué tanto se han presentado, digamos, estas urgencias de personas que intentan suicidarse y que llegan a los servicios de urgencias o a consulta? Sí, definitivamente, miren, en el tema del suicidio es algo también es un tema muy importante, hay que prestarle atención porque algunos intentos de suicidio pues realmente son los que llegan a los servicios de urgencias, pero definitivamente también hay suicidios consumados que se dan y obviamente estas personas no llegan a los servicios de urgencias y tenemos un subregistro realmente de toda esa cantidad de casos que se están presentando. Pero durante la pandemia se ha visto que ha habido un incremento en la cantidad de intentos de suicidio y de suicidios de diferentes maneras. Una de ellas es, por ejemplo, la sobredosis de medicamentos o sobredosis de algunas de las sustancias psicoactivas que están a la mano en las personas y que puede presentar entonces este tipo de intoxicación y este tipo de intentos. Bueno, hay una cosa que se llaman las autopsias psicológicas, ¿cierto? Que esas autopsias psicológicas son como ese rastreo que hay detrás de las personas que han tenido ciertos rasgos comunes antes de llegar al suicidio. Algunas de estas son entrevistas que se le han hecho a familiares, amigos, que han visto unos comportamientos que finalmente terminan en la muerte de estas personas. ¿Podemos hablar un poquito de eso? ¿Cuáles son esos rasgos a los que hay que prestarle atención? ¿Cuáles son esas características que definitivamente encienden las alarmas? Pues de algunas de las características que encienden las alarmas es que las personas empiezan a tener cambios de comportamiento, que empiecen a aislarse, a quedarse muy calladas, a tener problemas de sus hábitos de sueño, o sea, de su higiene de sueño, o un insomnio severo, o por el contrario, una hipersomnia que no le provoca, hipersomnia es que duerme más de la cuenta y que no le provoca levantarse y queda perdiendo el ánimo, el entusiasmo, la energía como para todas las cosas y para el día a día. El desertar, sea de responsabilidades académicas o laborales, por ejemplo, gente que durante esta pandemia o se ha desescolarizado o se han retirado de los trabajos y se van aislando. Irritabilidad o cambios de comportamiento, la ansiedad extrema en las personas. Todo esto son manifestaciones o indicios de que algo está pasando en la persona y es necesario ese apoyo psicológico, ese apoyo, ese acompañamiento, ese conversar, ese hablar con la persona, cómo se siente, qué está pasando, para dar un abordaje adecuado. Esta pregunta es como más profunda desde el punto de vista humano. Cuando la gente va a consulta, ¿qué es en la existencia lo que más le duele? O
sea, ¿cuál es ese dolor que es como transversal a todas esas personas que llegan allá, que te dicen, es que yo me siento solo, es que yo me siento, o cuáles son esas angustias que hacen que las personas caigan en las adicciones? Es que la causa de las adicciones es multifactorial, sí, pero este sentido humano o este mirar a la persona adicta desde el ser humano es muy importante porque detrás de ese sujeto, detrás de esa persona, hay un ser humano que está, en general, está muy solo, carente de afecto, carente de relaciones interpersonales satisfactorias. Entonces puede ser una persona exitosa académicamente, puede ser exitosa profesionalmente, económicamente, pero en la parte interpersonal y afectiva está con una cantidad de vacíos, con una cantidad de carencias que se empiezan a profundizar, se empiezan a notar o a enmarcar ahora, y llega entonces la sustancia como tal a llenar esos vacíos, en el sentido de que da leve placer, leve compañía, o sea, por momentos muy cortos, pero a un muy alto precio, porque les va generando entonces, como todas esas adicciones y todos esos desórdenes que les genera, pero en ese momento para la persona representa como o su vía de escape, o su compañía, o su compañero, o su mínima felicidad, su mínimo placer, dependiendo del efecto de la sustancia en un momento determinado. Hay una línea, digamos, no sé si tan delgada, digamos que los debates públicos tienen mucho que ver con el tema de lo punitivo, de la sanción, de la norma, del castigo a aquellas personas consumidoras, y hay otra línea que es la línea de ver a las personas adictas como personas enfermas que necesitan ayuda. ¿Cuál de esas dos líneas, o si es la combinación de esas dos líneas, la que podría dar efecto? Yo creo que es la combinación, realmente, pero hay algo muy importante, y es que definitivamente los adictos son personas enfermas, están enfermas. Entonces uno no tiene por qué entrar a sancionar a un enfermo por su enfermedad. Hay que evaluar ese ser humano en su contexto, en sus falencias, en sus debilidades, en sus angustias, en sus necesidades, para poder ofrecerle una alternativa de tratamiento. Uno no va a estar sancionando al diabético porque es diabético y le dio un coma diabético. Uno no va a estar sancionando al hipertenso porque no se cuidó la presión y comió más sal de la cuenta, etcétera, y tuvo una crisis hipertensiva o tuvo un infarto. Porque al adicto realmente lo han mirado de una manera diferente, pero él es un enfermo. Lo otro es como el debate ideológico, político, económico de las sustancias, de las drogas, que eso es algo muy distinto. Entonces lo han querido como mezclar, sí, pero realmente no deberían hacerlo así. Lo otro es que cuando se habla de los consumos responsables, en los consumos responsables de licor o de cualquiera de las sustancias, porque ahora están muy en pro de los consumos recreativos, y nadie ha podido dar un término claro, científico, de qué significa recreativo. O sea, recreativo es cada 8 días, es cada 15 días. Más importante, y yo hago mucho énfasis en eso, es qué ser humano está estableciendo una relación con las sustancias, qué ser humano está acercándose a ellas, y casi que cuando me hablabas ahora como ese análisis psicológico, la persona como que previamente a entrar en contacto con cualquiera de las sustancias, sea con un cigarrillo, con licor, con cualquiera de las sustancias ilegales, debería tener una muy buena valoración psicológica, porque si tiene vacíos, si tiene angustia, si tiene falta de afecto, en fin, la sustancia puede llegar. Incluso, por ejemplo, si hay rasgos, es decir, el cigarrillo como tal, la nicotina es antidepresivo. Entonces, si una persona tiene unos medios rasgos depresivos, empieza a fumarse uno o dos cigarrillos, se siente aliviado, se siente mejor. Entonces, claro, va a terminar en un tabaquismo. Entonces, ahí es donde está. Yo creo que se debería evaluar y analizar desde el sujeto, desde la persona, el mirar, desde el punto de vista físico, psicológico, en fin, como esos acercamientos a las sustancias, si la sustancia le va a llenar alguna deficiencia que tiene, alguna alteración, ahí se podría hacer un factor de riesgo para después la persona cogerle como confianza y sentirse muy bien, porque entra como en la luna de miel con la sustancia, empieza a consumir
y ya luego se van desencadenando todos los mecanismos neuroquímicos, fisiológicos y psicológicos de las adicciones. Sí, yo sé que el tema político, digamos, no es el que estamos hablando aquí, pero la despenalización de la droga funcionaría, pues, o sea, y quiero hacer una retrospección. ¿Hay menos alcohólicos ahora que antes? ¿De pronto hay estudios de eso? ¿O ahora hay menos o hay más? ¿Hay algo que nos pueda decir que cuando el alcohol era ilegal, habían más personas adictas al alcoholismo o no? No, mira, lo que está demostrado es, hoy en día hay más consumo de las sustancias legales, eso es lo primero. ¿Pero por qué? Porque detrás hay un mercadeo de publicidad. Entonces obviamente mercadean las propagandas que primero permitían pues lo del cigarrillo y esos, digamos, paisajes muy hermosos y el hombre a caballo y todas estas cosas, pues. Exacto. Y lo mismo en el licor, con las chicas más hermosas en la playa, etcétera, etcétera. Entonces hay una publicidad, aunque ahora han hecho restricciones a ella, sigue habiendo detrás de las sustancias ilegales pues un marketing y un interés económico muy importante. Entonces lo que más se consume son las legales. Entonces lo que se ha demostrado, y es previamente los debates que se dan a nivel político y todo, es que cuando se despenalizan o incluso se descriminalizan las sustancias, o sea que no es un crimen consumir, si usted es un consumidor habitual o social, como quieren hacerlo mostrar, lo que se ha disminuido es la violencia y las muertes por esos carteles que se forman con las sustancias ilegales. Hablemos del licor hace más de 100 años y la historia de Al Capone. Era el contrabando del licor ilegal porque era ilegal, entonces se daban las muertes por tratar de manejar el mercado y la distribución del licor, que era ilegal en esa época, en algunos sitios, en algunas ciudades. Entonces, listo, legalizan eso. ¿Qué hacen? Nos da más recursos para salud y para educación, pero los gastos en salud, por ejemplo, que se ocasionan por el consumo de las sustancias, van siendo mucho más altos, porque la gente no está haciendo consumo responsable, sino que la gente está consumiendo cantidades importantes de sustancias. En estos días yo revisaba el tema del cigarrillo, por ejemplo, y el cigarrillo hablaba que una cajetilla de cigarrillos para compensar o costear los gastos en salud que ocasiona todos los efectos del tabaquismo, debería valer por lo menos 4 o 5 euros más de lo que valen actualmente, porque son ya más los gastos de infartos, de derrames, de problemas pulmonares, de cáncer relacionados con el cigarrillo, que lo que realmente aportan ellos en impuestos para la salud. No hay un balance, no hay un equilibrio. No hay. Entre entonces por eso, cuando han legalizado la sustancia, dicen, no, sí, legalicemos las sustancias, pero que haya un consumo responsable. Pero eso es muy difícil porque detrás de ese concepto de consumo responsable hay un sujeto con angustias, con temores, con ansiedad, con tal. Entonces le dicen, sí, hágale tranquilo. Entonces a todo el mundo lo ponen igual, pero a nadie le están evaluando esto para mirar que pronto sea un factor de riesgo el iniciar una sustancia legal, sea el cigarrillo, sea el licor, sea una pastilla, por ejemplo, o sea, por ejemplo, ahora los vapeadores, por ejemplo, o ahora que quieren impulsar el consumo recreativo de la marihuana, de la cannabis. Es lo mismo, o sea, en qué sujetos, en qué personas, va a haber riesgo, no va a haber riesgo, en fin, hay que evaluarlo realmente primero, para ver si son personas muy vulnerables, porque esas personas con esas vulnerabilidades individuales o con el factor genético, que ese es otro que no lo hemos mencionado, pero que también es importantísimo. Hoy en día en Europa y en los grandes países del mundo se está viendo que quien tenga una carga genética importante va a tener un riesgo mayor, muchísimo mayor, de caer en un consumo problemático, en una adicción, sea con alcohol, sea con cigarrillo o sea con cualquiera de las otras sustancias. Ya se están encontrando marcadores genéticos que nos van a hacer predicciones en cuanto a la posibilidad de desarrollar adicción. Sí, lo que pasa es que el hecho de decir que hay una sustancia que genera adicción y decir que puede hacerse un consumo responsable es una lotería demasiado difícil de combinar. Eso es un baile que no combina. O sea, algo que genera adicción difícilmente puede ser responsable. Pues ahí es donde está. Tiene que haber personas muy maduras, psicológica, físicamente, intelectual, o sea, como una madurez suficiente
para hablar de algo que son las funciones cognitivas superiores o las funciones ejecutivas superiores, y ahí es donde va el control sobre las sustancias, el control sobre mis actuaciones, el control sobre mi quehacer como sujeto social. Y entonces, ¿por qué es que la mayoría de las personas cuando van a la consulta con uno le dicen, no doctor, yo no soy adicto, yo controlo? Entonces, el control hace parte de las funciones ejecutivas superiores. El control está relacionado con la maduración cerebral y está demostrado que la maduración del cerebro se da después de los 20 años. Incluso las últimas investigaciones hablan que a los 25. Entonces, una persona que consuma sustancias antes de los 25 años no ha terminado de madurar suficientemente esas últimas funciones superiores o funciones ejecutivas, que es el cálculo, el juicio, la memoria de trabajo, el control, la autodeterminación, como para uno ser mucho más juicioso y responsable a la hora de enfrentarse a cualquiera de estas cosas. Entonces, una cosa es que uno entienda el problema, porque a uno le llegan los muchachos de 16 años, no, yo sí sé que eso es malo, yo sí sé que tal cosa, pues yo lo controlo. Él no puede hablar de control porque apenas está madurando el cerebro en esa parte. Entonces, una cosa es entenderlo, comprenderlo, pero otra cosa es que uno ya, cualquier sujeto en el mundo, cualquier muchacho de 16 años del Polo Norte de Australia, aquí en Medellín, van a demorarse hasta los 20, 25 años para hacer la maduración cerebral adecuadamente y probablemente tener una actuación como mucho más acertada y asertiva con respecto de enfrentarse, por ejemplo, al inicio de consumo de sustancias, licor, cigarrillo o cualquiera de las sustancias ilegales. Hay en el cerebro unas sustancias químicas que se liberan en ciertos momentos. La pregunta va a los juegos, a los videojuegos, y a esa adicción que generan los videojuegos, si tiene que ver con esas sustancias que libera el cerebro, independiente de lo emocional que puedan tener esas dificultades emocionales de la soledad, por ejemplo. No, es que mira, hay algo, la pregunta me permite hablar de lo que llama el circuito de gratificación y recompensa cerebral. El circuito de gratificación y recompensa cerebral en el ser humano se activa con las cosas que nos emocionan, nos gustan y nos dan placer. Entonces uno puede ser o la comida, o el juego, o los videojuegos, o el licor, o el cigarrillo, cualquiera de ellas. O sea, todos lo activan por diferentes vías y diferentes caminos, pero finalmente se activa el mismo sistema de gratificación y recompensa. Entonces, cuando hablamos de las adicciones no químicas, o sea, adicciones, por ejemplo, al juego, a los videojuegos, al celular, es porque el contacto con esto me está despertando emoción, alerta y placer, el estar con un jueguito, o el estar conectado, o el estar escuchando música o haciendo tal actividad, eso me va a activar el sistema de placer y de recompensa. Y yo lo empiezo a tener como activado a determinados niveles. Y ya ese sistema me va a pedir o exigir que yo me active a ese nivel para sentir placer, o si no me va a sentir aburrido. Ahí es donde se va generando la adicción, porque uno el sistema de placer y de recompensa lo mantiene activo, por ejemplo, nosotros aquí conversando y estamos riéndonos y en fin, y se activa. Y este nivel para nosotros puede ser adecuado y satisfactorio, o sea que no lo estamos subiendo a otro nivel mayor, pero cuando uno le agrega una sustancia, un videojuego, un celular, cualquiera de estos dispositivos electrónicos, nos va a generar como una estimulación mayor a ese centro de gratificación y recompensa. Entonces vamos a necesitar a ese nivel. Por eso las personas, por ejemplo, mire, incluso algunas actividades, por ejemplo, dicen, el deporte puede ser adictivo en algunas personas que necesitan hacer deporte todos los días, claro, porque con el deporte van a producir esas sustancias que tú dices. Lo que me hace producir la sustancia, lo que me hacen producir los videojuegos, ¿eh? Me lo hace producir también la música, el deporte. La gente que dice, no, yo todos los días tengo que tocar guitarra una horita, o tengo que hacer deporte una hora porque si no siento que me hace falta algo. Claro, está haciendo su producción de las sustancias de placer y de recompensa. Ahí está la dopamina, está la serotonina, están las endorfinas, está la oxitocina, que son sustancias de gratificación y placer que nosotros podemos producir de manera natural con relaciones interpersonales, con la conversada, con reírnos, en el amor, por ejemplo, cuando la gente está enamorada produce también todas esas sustancias, cuando el hobby tuyo te llena y te emociona, que la bicicleta, que la música, que el crear, por ejemplo, en alguna gente con la música que crea sus sonidos y sus mezclas y tus cosas, eso los completa, les da placer y los llena. Así es.
Bueno, ya vamos llegando a nuestro final y quisiera preguntar cuáles son esas recomendaciones prácticas para las personas que tienen personas con adicciones, que necesitan ayudarles de alguna manera. Hombre, realmente a las personas que tienen algún familiar o alguien cercano con ese problema de adicciones, lo importante, yo les digo, primero, no lo juzguen, porque somos muy dados a juzgar. Vea, es que usted está muy mal, usted está muy adicto, deje ese vicio. En primer lugar, no son un vicio, son una enfermedad, porque en esa enfermedad se han despertado esas alteraciones de los circuitos cerebrales, están descuadraditos, están alterados, y hay que entenderlo esto como una enfermedad. Hay que conversar con las personas y ofrecerles o preguntarles de qué manera los pueden acompañar, de qué manera los pueden ayudar, buscar ayuda profesional para una evaluación o valoración y mirar qué tipo de tratamiento puede ser el más adecuado. Porque no todos los pacientes son para internarlos en centros de rehabilitación, no todos los pacientes son para encerrarlos durante largo tiempo. Hay que hacerles las evaluaciones y hay, por ejemplo, grupos de apoyo, programas ambulatorios, programas interdisciplinarios con profesionales para su caso en particular cuando los encontramos con alteraciones psicológicas, alteraciones psiquiátricas. Desintoxicación es algo muy importante que también se debe evaluar en las personas, a ver como qué tan intoxicado está el cuerpo y a veces el alma, porque está intoxicadita el alma y el cerebro y entonces las personas necesitarán algunos tratamientos de desintoxicación desde el punto de vista físico y estabilización de esa parte, pero en la parte de intoxicación del alma necesitarán hablar con el psicólogo y hacer su terapia psicológica y tal. Apoyo espiritual es fundamental para que las personas puedan tener ese abordaje integral indispensable y necesario para salir de ello. Bueno, se nos acabó el tiempo, esto es muy triste, porque de verdad que podríamos seguir hablando muchísimo más. Más adelante pues, volveremos a hablar con seguridad, de pronto darle un poquito más de fuerza a ese tema de los videojuegos, que creo que es una necesidad muy grande de muchas mamás, de muchas familias, de muchos papás que necesitan ayudar a sus hijos y mirar a ver cómo manejar ese tema de la manera más amorosa posible para poderlos ayudar. Amorosa. Amorosa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Ya saben que nos pueden escribir, díganos qué temas les gustan, cuáles dudas tienen frente a este tema, que nosotros después con el doctor podremos ir contestando esas preguntas. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto.